Saludos, maestros y compañeros. Nosotros somos el grupo número 3, el cual está conformado por Silenia, Mariela, William y una servidora, Lisbeth. Nuestro proyecto se trata de un sistema de gestión de inventario y facturación para la empresa Dalari Variedades. Nuestro objetivo pues, será implementar un sistema de información que automatice y controle el inventario, las ventas y la gestión administrativa de la misma, y ofreciendo una estabilidad e integridad y eficiencia operativa. Para este video tutorial vamos a explicar cómo configurar o implementar las consultas maestro detalle en nuestro proyecto. Para dar un poco de contexto a cómo estamos trabajando en este proyecto, tenemos que recordar que estamos utilizando una arquitectura de 4 capas, la cual está compuesta por la capa presentación, la capa negocio, la capa datos y la capa entidades. La capa presentación es la interfaz del usuario, la que el usuario interactúa y manda las señales para la base de datos. Pero antes de pasar a la base de datos, que está en la capa de datos, tiene que pasar por la capa negocio, que esta pues es como el cerebro del sistema y la cual envía los datos realizados por el usuario a la capa datos. Finalmente, en la capa datos tiene acceso directo a la base de datos. Esta capa ejecuta los procedimientos almacenados necesarios para insertar, modificar y consultar la información del almacén o las tablas y procesos que se vayan a realizar. Y finalmente en la capa entidades tenemos las clases que representan cada tabla de la capa datos. Perdón. En este caso existen entidades como almacén cabecera, almacén detalle, usuario y producto, cuyos objetos viajan entre las diferentes capas del sistema, transportando la información necesaria para cada operación. Entrando ahora a lo que es la consulta maestro detalle, vamos a hacer un ejemplo con la tabla cabecera de almacén y almacén detalle. Para este proyecto vamos a utilizar esta estructura de consulta maestro detalle, en la cual nos permite ver las operaciones registradas junto con todos los productos involucrados en esa operación. En este caso, el maestro corresponde a la tabla almacén cabecera. Esta tabla almacena la información general del movimiento realizado. Cada registro representa una operación completa, como una entrada de mercancía o una salida de productos del almacén. Dentro de la cabecera se almacenan datos generales, como el usuario que registró el movimiento, el tipo de movimiento, la fecha que se registró y el estado de la operación. Este detalle ya sería, en el detalle, corresponde la tabla de almacén detalle. Aquí se almacenan todos los productos que forman parte del movimiento registrado en la cabecera, o sea, digamos el padre, y el detalle sería el hijo. Por ejemplo, si se registra una entrada de mercancía de 5 productos diferentes, solamente existirá un registro en la tabla cabecera, pero existirán 5 registros en la tabla de detalle y uno pues por cada producto, indicando así la cantidad, el costo unitario de los mismos. Esta tiene una relación de 1 a muchos, ya que un solo producto, un solo registro de almacén cabecera puede tener muchos registros en el almacén detalle, mientras que cada registro de detalle pertenece únicamente a una cabecera. Diseño de la base de datos. Tabla almacén cabecera y almacén detalle. Para que esta estructura maestro detalle funcione correctamente, las tablas deben estar relacionadas mediante primary keys y foreign keys, garantizando la integridad referencial de la información. La primera tabla es almacén cabecera, que representa la entidad maestra. Su primary key es ID almacén cabecera, la cual es un campo entero autoincrementable mediante identity y no permite valores nulos, not null. También contiene el campo ID usuario, que es una foreign key relacionada con la tabla usuario y permite identificar quién realiza el movimiento. El campo tipo movimiento almacena el tipo de operaciones realizadas como entrada o salida de mercancía. El campo fecha movimiento es de tipo datetime y utiliza la función getDate como valor predeterminado, permitiendo registrar automáticamente la fecha y hora del movimiento.
Además, posee el campo estado, cuyo valor por defecto es activo, indicando que el movimiento se encuentra vigente. La segunda tabla es almacén detalle, que representa la entidad dependiente. Su primary key es ID almacén detalle, también configurada como identity. Contiene el campo ID almacén cabecera, que es una foreign key relacionada con la tabla almacén cabecera, permitiendo identificar a qué movimiento pertenece cada producto. También posee el campo ID producto, que es una llave foránea relacionada con la tabla producto. El campo cantidad almacena el número de unidades del producto registrado en el movimiento y es de tipo entero. Por último, el campo costo unitario de tipo decimal con precisión 18,2 almacena el costo individual de cada producto. La tabla también cuenta con sus respectivas restricciones de integridad referencial, garantizando la relación entre almacén cabecera y producto. Procedimientos almacenados, mecánica y tablas utilizadas. Para gestionar información del almacén, se utilizan procedimientos almacenados, que son conjuntos de instrucciones SQL guardadas directamente en el servidor de la database. Estos procedimientos permiten realizar operaciones de inserción, consulta, actualización y eliminación de manera más rápida, segura y organizada. En el caso del modelo maestro de detalle, normalmente el procedimiento primero registra la información general del movimiento en la tabla almacén cabecera. Una vez creada la cabecera, se obtiene el identificador generado automáticamente y se utiliza para registrar todos los productos relacionados en la tabla de almacén detalle. Durante este proceso participan varias tablas. La tabla almacén cabecera, que almacena la información general del movimiento. La tabla almacén detalle, donde se registra todos los productos que forman parte de ese movimiento. La tabla usuario, que permite identificar qué usuario realizó la operación mediante la foreign key ID usuario. Y la tabla producto, que identifica cada uno de los artículos registrados en el detalle mediante la foreign key ID producto. Gracias a esta estructura maestro detalle, el sistema mantiene organizada la información de cada movimiento del almacén, evitando duplicidad de datos y garantizando que todos los productos registrados pertenezcan correctamente a un único movimiento de inventario. Buenas noches, mi nombre es Silenia y adjunto a mi compañera Mariela le estaremos presentando la implementación práctica de la consulta maestro detalle de almacén realizada en Visual Studio luego de haber conocido su parte teórica. En esta sección mostraremos cómo se creó el formulario, cuáles controles se utilizaron y algunos de los códigos principales que permiten consultar la información de la cabecera y mostrar automáticamente los detalles relacionados. Para crear el formulario, nos dirigimos al explorador de soluciones. Luego seleccionamos la capa presentación. Damos clic derecho, elegimos agregar, nuevo formulario de Windows Phone. Aquí colocamos el nombre del formulario que queremos, que en este caso es formulario maestro detalle. Una vez creado el formulario, comenzamos a organizar la interfaz mediante diferentes paneles, lo que nos permitió distribuir mejor los controles y presentar la información de una forma más clara y ordenada. En la parte superior, colocamos un panel llamado panel título, el cual le pusimos la propiedad top en top. Dentro de ese panel agregamos un label con el texto del título de nuestra consulta y también un pixel bot para poner el icono de dicha consulta. Luego tenemos el panel consulta, el cual también le asignamos la propiedad dot de manera top. Dentro de ese panel agregamos un label, ingrese el dato a consultar y un test bot para que el usuario pueda ingresar el dato a consultar.
También tenemos el botón consultar con el icono de lupa. Luego agregamos un panel para la sesión maestra, donde colocamos el primer Data Green View llamado DGB Maestro. También le agregamos la propiedad DOP Fill, permite tenerlo centralizado. En este control lo que va a hacer es mostrar la información general de los movimientos registrados en el almacén cabecera. Luego tenemos un panel en el que colocamos la parte del detalle y dentro de él colocamos el segundo Data Review llamado DGB Detalle. Y también se le colocó la propiedad Dot Fill. Este Data Green View muestra los productos relacionados con los movimientos. Al seleccionar una cabecera se va a mostrar los movimientos que estén relacionados con esa cabecera. Finalmente, en la parte inferior colocamos un panel botones y le colocamos la propiedad DOP. Aquí colocamos los botones primero, anterior, siguiente y último con su icono representativo. Luego tenemos un label para mostrar el total de registros y el botón de salir por último, que va a mostrar un mensaje si desea salir del formulario. En cuanto al diseño, utilizamos colores establecidos para nuestro sistema. Sin embargo, la combinación de colores, el tipo de letra, los iconos, la distribución de los controles puede adaptarse fácilmente a la identidad visual de los requerimientos de cualquier empresa sin afectar el funcionamiento de la aplicación. Luego de completar el diseño, comenzamos con la programación del formulario. Seleccionamos una parte del formulario. En primer lugar, agregamos los espacios de los nombres necesarios mediante las instrucciones using, en el cual está system, que permite utilizar elementos generales de C#, system data, que se utiliza para trabajar con información organizada en tablas, el System Windows Forms, que permite organizar los controles y eventos del formulario. Y por último tenemos el Using de capa negocio, que nos permite acceder a las clases encargadas de solicitar los datos. Después declaramos los objetos que permiten acceder a la información de la cabecera y del detalle. El objeto de la cabecera se utiliza para obtener el movimiento general del almacén y el objeto de detalle recupera los productos relacionados de cada movimiento. La variable del índice se utiliza para controlar la posición del registro seleccionado cuando usamos los botones de navegación. Uno de los métodos principales es el encargado de consultar la cabecera y mostrarla en el Data Green View Maestro. Esta parte de aquí. El método lo que hace es que toma el contenido escrito en el cuadro de la búsqueda y lo envía a la capa negocio. El resultado se recibe como un Day Table y se asigna al Day Source del Data Green View Maestro. También actualizamos una etiqueta para indicar la cantidad de registros obtenidos. Muy buenas noches, mi nombre es Mariela Peña y en esta ocasión les estaré explicando cómo viaja el flujo de datos dentro de nuestro sistema, desde la capa de presentación hasta las capas de lógica, que son la de negocio y la de datos. Además, mostraré algunos de los procedimientos almacenados que hacen posible el funcionamiento de este proceso. A medida que fuimos avanzando en el desarrollo del proyecto, identificamos la necesidad de realizar una mejora en el diseño de la base de datos. Inicialmente, la tabla almacén cabecera almacenaba la información del movimiento,
como el usuario, el tipo de movimiento, la fecha y el estado. Sin embargo, durante las pruebas observamos que también era necesario identificar de forma clara el almacén donde se registraba cada movimiento. Por esto, incorporamos una nueva tabla llamada almacén, la cual se relacionó con almacén cabecera mediante una llave foránea. Gracias a esta mejora, el sistema ya no muestra únicamente un identificador, sino el nombre del almacén correspondiente, haciendo que la información sea más clara y comprensible para el usuario. Por otro lado, desde la capa de presentación, la solicitud pasa a la capa de negocio. En esta capa utilizamos el método obtener, que recibe el filtro introducido por el usuario y lo envía a la capa de datos, como se muestra en pantalla. La capa de negocio funciona como intermediaria entre la interfaz y el acceso a la base de datos. Para la consulta, recibe el filtro y llama al método correspondiente de la capa de datos. Luego, ya en la capa de datos, se crea el comando que va a ejecutar el procedimiento almacenado, presentado en pantalla. Por ejemplo, el command text contiene el nombre del procedimiento almacenado que se va a ejecutar y el command type indica que no estamos enviando una consulta SQL escrita directamente, sino que estamos utilizando un procedimiento almacenado. Después agregamos el parámetro de búsqueda y ejecutamos el procedimiento mediante execute reader y cargamos los resultados dentro de un data table. Ya en el SQL Server, el procedimiento almacén cabecera consultar se obtiene la información general del movimiento, como se muestra en pantalla. En este procedimiento utilizamos el inner join para relacionar la cabecera con la tabla almacén y con la tabla usuario. De esta manera, en lugar de mostrar solamente los identificadores, o sea, los ID, la consulta representa o presenta el nombre del almacén y el usuario que realizó dicho movimiento. Más para abajo, el operador like y los signos de porcentaje permiten buscar coincidencias que contengan el texto introducido, aunque no se escriba el contenido completo. También contamos con la capa de entidades, donde se representan los campos de las tablas mediante clases y propiedades, como se presenta en pantalla. Estas propiedades permiten transportar la información entre las diferentes capas del sistema de una forma mucho más organizada. Bien, ahora en la consulta del detalle, una vez obtenida la información de la cabecera, era necesario mostrar también los productos correspondientes a cada movimiento. Para lograrlo, desarrollamos una consulta independiente para el detalle, la cual recibe como parámetro el identificador de la cabecera seleccionada. De esta manera, el sistema únicamente recupera los productos asociados a ese movimiento y evita mostrar información que no corresponde. Ahora, en la capa de negocio, utilizamos un método similar al de la cabecera, pero en este caso recibe el ID almacén cabecera y lo envía a la capa de datos, como se muestra en pantalla. En este procedimiento utilizamos el ID almacén cabecera como parámetro para consultar únicamente los productos pertenecientes al movimiento seleccionado. Posteriormente a eso, el procedimiento almacenado ejecuta la consulta en SQL Server y devuelve los resultados a la capa de datos, desde donde son enviados
nuevamente a la capa de negocio y ya finalmente a la capa de presentación para ser mostrados en el Data Grid View de detalle. Pasamos con nuestra compañera Silenia. Cuando los datos regresan a la capa de presentación, utilizamos un método que recibe el identificador de la cabecera y carga los productos relacionados en el segundo Data Review, como podemos observar aquí. Este método recibe el código del movimiento seleccionado y lo envía a la capa de negocio. Después, el resultado se muestra en el Data Review detalle. Para que la información cambie automáticamente, utilizamos un evento Data Grid View maestro. Este que tenemos aquí. Cada vez que cambia la fila seleccionada, el evento tiene el ID del almacén cabecera de esa fila y llama al método de cargar el detalle. Esta es una de las partes más importantes del funcionamiento maestro detalle porque permite que el segundo Data Grid View se actualice automáticamente según la cabecera seleccionada. Dicho esto, pasamos a la demostración de nuestro formulario. Al abrir el formulario, el Data Grid View superior muestra los movimientos almacenados, el inferior muestra los productos pertenecientes al movimiento que se encuentre seleccionado. Si seleccionamos el número 1, aparecen los movimientos relacionados a esa entrada o salida de almacén. Si presionamos al siguiente, cambia el contenido del detalle automáticamente y así sucesivamente. También podemos introducir un criterio de búsqueda, por ejemplo, SLeocadio. Se van a mostrar los movimientos relacionados a ese usuario que introdujo esas entradas de almacén. Después, si borramos el filtro, vuelve a la consulta para mostrar todos los registros nuevamente. Aquí tenemos el botón primero. Con este botón nos posicionamos en el primer registro de la consulta. Si le damos al anterior, volvemos al anterior. Si le damos a siguiente, avanzar al próximo. Y el último nos desplaza directamente al registro final. La cantidad de registros que podemos observar aquí, la etiqueta ubicada en el formulario indica la cantidad de registros obtenidos mediante la consulta, como podemos visualizar aquí. El botón salir permite cerrar el formulario. Antes de cerrarlo, el sistema lo que hace es que muestra una solicitud de confirmación para evitar que la ventana se cierre accidentalmente. Y como resultado final se obtuvo una consulta maestro detalle funcional, organizada mediante una arquitectura de 4 capas, la cual es la capa de datos, la capa entidad, negocio y presentación. La cabecera presenta la información general de cada movimiento de almacén, mientras que el detalle muestra únicamente los productos relacionados con el registro seleccionado. Además, el formulario permite realizar búsquedas, navegar entre los registros y visualizar la información de una forma más clara y ordenada. Este tipo de consulta puede aplicarse en diferentes sistemas como inventarios, el cual es el de nosotros, ventas, facturas, pedidos y otras aplicaciones donde exista una relación de uno a muchos. Sin nada más que agregar, muchísimas gracias y espero que les haya gustado.